Sí, ya, listo. Espérame que dé acceso de... participantes. Admitir a Andrea. Vamos a darle a ser hospedador. Listo. Ya. Andrea. ¿El señor Montado? Sí. Bueno, vamos. Por favor, me verifican, me están oyendo bien, están viendo la presentación bien. Bien, miremos las preguntas que había antes de continuar. Por favor, pónganlas en el chat.
Bueno, no volvieron a aparecer las preguntas. Aquí. Bueno, sí, es que desapareció el libro fiscal, pero de todas maneras existe la obligación de tener un registro de diferencias. Y a mí me parece que el mejor registro debe ser automático, porque si no van a tener que trabajar muchísimo en conciliar, y especialmente porque los reportes, por ejemplo, para medios magnéticos, los van a tener que hacer sobre las cifras fiscales, no sobre las cifras contables. Entonces, eso los va a llevar a que todos esos registros de diferencias las tengan que ajustar también en los medios magnéticos. Así que mi opinión es que es mucho más práctico llevar una contabilidad comercial, digamos, para NIF, y una contabilidad en la cual se hagan ajustes, los ajustes fiscales, y las dos son básicamente contabilidades, ¿no? Una con efectos fiscales y una contable. Está claro que no se considera doble contabilidad, ya hay pronunciamiento del Consejo Técnico de la Contaduría y todo. W. Palomino, déjeme verificarlo, no sabemos todavía cómo se hace. En principio la ley dice que se debe descontar, pero no sabemos cómo afiliarlo. Hicimos la consulta ayer a una caja de compensación, no hemos recibido respuesta, esperemos que de aquí a mañana pasado tengamos ya alguna respuesta para contarles a ustedes qué va a pasar con eso. Déjeme verificarlo, John. Voy a verificarlo. En principio había quedado, déjeme verificarlo, mañana les cuento en qué quedó finalmente eso, ¿les parece? Bien. Para efectos fiscales, entonces, el costo fiscal de bienes inmuebles, para contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, será el establecido en los artículos 69 y 69.1 del estatuto, que es esto, básicamente. Que también fueron modificados, ¿no? El 69 quedó modificado diciendo que para efectos de impuesto de renta y complementarios, el costo fiscal de elementos de propiedad, planta y equipo de propiedad de inversión para contribuyentes obligados a llevar contabilidad será el precio de adquisición más los costos directamente atribuibles hasta que el activo esté disponible para su uso. Eso básicamente ha sido la forma en que siempre contablemente se ha establecido el costo. Salvo la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, que también por normas internacionales de información financiera hay que tenerlos en cuenta, así como la rehabilitación del lugar en que se asienta cuando sea aplicable. Y adicionalmente harán parte del costo las mejoras, reparaciones mayores e inspecciones que deban ser capitalizadas de conformidad con la norma contable y que cumplan las normas del estatuto. Ahora, para los no obligados a llevar contabilidad, el costo de estos bienes está determinado por precio de adquisición, más el costo de construcciones y mejoras, más las contribuciones por valorización del inmueble o inmuebles de que se trate. Sin embargo, más adelante vamos a ver que subsiste todavía la norma que permite tomar como costo fiscal el avalúo. Entonces, el avalúo declarado. Entonces, pues hay como varias normas, porque aquí esta aparentemente es muy específica en la forma en cómo tiene que determinarse el costo fiscal del inmueble, pero subsiste la norma que permite tomar un costo diferente, que es el costo del avalúo, el valor del avalúo declarado. Entonces, pues, digamos, hay como una contradicción, pero finalmente uno podría usar la que más le convenga, porque las dos están vigentes y permitiría utilizar cualquiera de los dos. Una persona natural que pasa al régimen común está obligada a llevar contabilidad. Mire, yo creo que todas las personas que hacen parte del régimen común de IVA están obligadas a llevar contabilidad, porque la norma dice que todas las personas que pertenecen al régimen común deben de llevar una cuenta mayor de impuesto a las ventas.
Y una cuenta mayor de impuesto a las ventas es una cuenta de la contabilidad, por lo tanto, habría que llevar una contabilidad para poder llevar la cuenta mayor de impuesto a las ventas. En mi opinión, todas las personas obligadas o que pertenecen al régimen común de impuesto a las ventas están obligadas a llevar contabilidad. Bien. Determinación del costo fiscal de elementos de propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión. También se modificó artículo 69. Para efectos de impuesto de renta, el costo fiscal de estos elementos será el costo de adquisición más todos los costos atribuibles hasta que el activo esté en uso. Y para los activos no corrientes mantenidos para la venta, de acuerdo con la ley 1819, los activos no corrientes mantenidos para la venta son los inventarios. Los demás activos se llaman activos fijos. Entonces, para efectos del impuesto de renta, el costo fiscal de los activos no corrientes mantenidos para la venta será el mismo costo fiscal remanente del activo antes de su reclasificación. Recuerde que un activo, yo puedo tener un activo y contablemente, de acuerdo con la NIF, es un activo fijo, pero el día que decida venderlo, lo tengo que trasladar a un activo no corriente mantenido para la venta, ya no es un activo fijo, por lo tanto deja de depreciarse y empieza a ser un inventario para la venta. Entonces, el costo de ese activo se va a trasladar a partir de el costo que tenía, el costo remanente que tenía el activo en la contabilidad en el momento en que se hizo la reclasificación. Así, el costo fiscal será la sumatoria del precio de adquisición más los costos atribuibles en la medición inicial, menos cualquier deducción que haya sido realizada para fines de impuesto de renta complementario. Deducciones como la depreciación. Bien. Ajuste bienes raíces y aportes que sean activos fijos de personas naturales. Para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional de este tipo de bienes que tengan carácter de activos fijos, los contribuyentes, únicamente personas naturales, pueden ajustar el costo de adquisición de tales activos en el incremento porcentual del valor de la propiedad raíz o el incremento porcentual del índice de precios al consumidor para empleados, respectivamente, que se haya registrado en el periodo comprendido entre el 1 de enero del año en el cual ha sido adquirido y el 1 de enero del año en el cual se enajena. El costo así ajustado se puede incrementar con el valor de las mejoras y contribuciones por valorización que hubieran sido pagadas cuando se trate de bienes raíces. Este es un artículo bien interesante porque este artículo permite que, a pesar de que yo tenga un bien declarado por un valor, pueda recalcular el costo tomando en cuenta el incremento porcentual de la propiedad raíz o el incremento porcentual de las acciones durante el tiempo que yo lo he tenido en mi patrimonio, ¿cierto? Y tomar ese valor como costo y además aumentarle el valor de las mejoras y las contribuciones por valorización que realmente pagadas. En el momento de la enajenación del inmueble se restará el costo fiscal determinado de acuerdo con este artículo, pero hay que restar las depreciaciones que ya hayan sido deducidas. Pero ese artículo es bien interesante porque generalmente da unos acumulados bastante buenos para mejorar el costo en el momento de la venta de un inmueble. Bien, el avalúo también se puede tomar como costo fiscal. El avalúo declarado, ojo, si no está declarado no existe. El avalúo declarado para fines de impuesto predial unificado, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley 44, y los avalúos formados o actualizados por las autoridades catastrales, en los términos del artículo 5 de la Ley 14 del 83, pueden ser tomados como el costo fiscal para determinación de la renta o ganancia ocasional que se produzca en la enajenación de inmuebles que constituyan activos fijos para el contribuyente. Para este fin, el autoavalúo o el avalúo aceptable como costo fiscal será el que figure en la declaración de impuesto predial unificado o en la declaración de renta. Cualquiera de los dos es válido, ¿cierto?
porque hay personas que de pronto están vendiendo un bien que no está, y no están obligadas a presentar declaración de renta. Entonces, si no lo tienen declarado en renta, pero lo tienen declarado en impuesto predial, pueden tomar ese avalúo o autoavalúo como costo para restarlo del precio de venta en el momento en que realicen la enajenación de ese activo. Adicionalmente, pues se tienen en cuenta las correcciones en las declaraciones tributarias, ni los avalúos formados a los cuales se refiere el artículo 7º. O sea, aquí usted ya no tendría derecho ni a tomar valorizaciones, ni a tomar desvalorizaciones, ni a tomar reajustes por inflación, si en algún momento los calculó, sino que tiene que tomar, o toma el autovalúo o toma el costo calculado de la manera tradicional. En caso de que tome el costo como costo fiscal el avalúo o autoavalúo, en el momento de enajenación de inmueble, tiene que restar de todas maneras del costo fiscal las depreciaciones que hayan sido deducidas. Esto es importante porque antes no existía la claridad suficiente sobre que usted debería de restar las depreciaciones que hubiera tomado como deducción. Entonces usted tomaba como costo el avalúo, restaba ese avalúo del precio de venta, que suele ocurrir que son bastante similares, no porque las ventas sea real, sino porque muchas de las escrituras se hacen por el valor del autoavalúo o del avalúo, entonces no producía ninguna utilidad. Pero, aun cuando tome como costo fiscal el valor del avalúo o del autoavalúo, tiene que restar las depreciaciones que le hayan sido deducidas. Ahora, solamente usted puede tomar depreciaciones si es un contribuyente obligado a llevar contabilidad. Usted no puede hacer uso de depreciaciones si usted no es un contribuyente obligado a llevar contabilidad. Eso es bien importante, tiene que tenerlo en cuenta, porque esas depreciaciones que usted tome, si usted no está obligado a llevar contabilidad, no son fiscalmente aceptables. Entonces, por eso también es importante que usted vea qué tan conveniente es estar obligado a llevar contabilidad o no estar obligado a llevar contabilidad. Y aclare suficientemente bien porque tiene unas obligaciones y unos derechos que no tienen las otras personas. Bien. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, entonces dijimos que son el establecido en el artículo 69, o sea, el costo de adquisición más las adiciones, más todos los gastos para ponerlo en servicio, menos las depreciaciones. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, el autoavalúo no sirve como costo. Bien. Las inversiones. Para efectos del impuesto de renta, el costo de las inversiones será. ¿Qué son las inversiones? Básicamente son activos, ¿cierto? Son activos que usted incluye en su balance o está obligado a incluir en su balance. Y estas inversiones son erogaciones que ha hecho para poner a marchar su negocio. Entonces, ahí pueden estar los gastos pagados por anticipado, los gastos de establecimiento o de instalación, básicamente, ¿cierto? O los gastos de investigación y desarrollo. Entonces, en cuanto a los gastos pagados por anticipado, el costo fiscal de esos gastos son los desembolsos efectuados, los cuales deben ser capitalizados de acuerdo con la técnica contable y amortizados cuando se reciban los servicios. O sea, tiene que tener en cuenta la técnica contable, porque recuerde que antes las empresas diferían las pérdidas, pero diferir un gasto, como por ejemplo el arriendo de la oficina. El arriendo de la oficina es un gasto no recuperable, no es un activo, no es un gasto pagado por anticipado, ¿cierto? Es un gasto real. De acuerdo con la NIF, usted no podría activarlo porque para que usted
pueda tomar como activo alguna partida, tiene que esa partida cumplir la condición de ser algo que le pueda producir un ingreso en el futuro. Obviamente, un gasto como la papelería o un gasto como el arriendo o los servicios pagados por una oficina que está desocupada, pues no son recuperables y no le van a producir ingreso en el futuro, por lo tanto no cumplen la condición de activos y no los podría poner como un activo, tendría que llevarlos como un gasto. Por eso es importante que para efectos fiscales usted, la ley le está diciendo, tiene que tener en cuenta la norma contable. Entonces, el gasto es gasto, si de acuerdo con la norma contable usted lo puede llevar al gasto, o es activo si de acuerdo con la norma contable usted debe capitalizarlo. Los gastos de establecimiento o los gastos de organización, básicamente eran los de organización y puesta en marcha de un negocio. El costo fiscal corresponde a los realizados en la puesta en marcha de las operaciones, tales como costos de inicio de actividades, costos de preapertura, costos previos a la operación, entre otros, los cuales pueden ser capitalizados de acuerdo con la norma contable, y a esos desembolsos acumulados se les permitirá su deducción fiscal cuando se empiecen a generar rentas. Para que usted vea, muchas empresas efectivamente pueden hacer unos gastos grandes antes de lanzar su actividad comercial, y esos gastos, pues si los lleva directamente al gasto, pueden afectar la posibilidad de continuar trabajando porque podrían disminuir su patrimonio en una partida suficientemente grande como para que estuviera obligado a liquidar forzosamente. Entonces, los gastos de establecimiento que de acuerdo con la técnica contable pueden ser capitalizados, se pueden llevar como activo y se pueden diferir en los años siguientes para aplicarlos cuando se produzcan las rentas. Y los gastos de investigación, desarrollo e innovación, que son todos aquellos asociados a un proyecto de investigación, por ejemplo, lo que hacen los laboratorios, por ejemplo, en desarrollo de tecnología. Esos gastos se pueden llevar como gastos diferidos, ¿cierto? Excepto los que son asociados con la adquisición de edificios y terrenos que se tienen que llevar como costo del edificio o costo del terreno. Y los instrumentos financieros, como por ejemplo los títulos de renta variable, donde el costo de estos instrumentos es el valor pagado en la adquisición. O los títulos de renta fija, donde el costo del instrumento será el valor pagado en la adquisición, más los intereses realizados linealmente y no pagados a la tasa facial, desde la fecha de adquisición o la fecha de pago hasta la fecha de enajenación. ¿Eso qué es? Que los títulos de renta fija pues van aumentando su valor porque tienen en la carátula tienen determinada una tasa de rentabilidad específica, y esa tasa de rentabilidad se va generando en la medida en que el tiempo pasa y el título madura. Entonces, el costo fiscal de ese bien, de ese instrumento, pues es lo que usted pagó por él, más lo que se ha ganado durante el tiempo que el título ha madurado. En cuanto a acciones, cuotas y partes de interés, el costo fiscal de las inversiones por estos conceptos está constituido por el valor de adquisición. Básicamente en Colombia, esta ha sido una norma que lleva muchos años. Las acciones, cuotas y partes de interés social se siguen declarando por el costo de adquisición, no por el valor intrínseco, no por el valor de mercado, sino por el costo de adquisición. Los bienes incorporales formados, que harían parte de lo que llamamos los intangibles, el costo fiscal de esos bienes incorporales formados por los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, tales como propiedad industrial, literaria, artística o científica,
las patentes de inversión, las marcas, los derechos de autor, se presumen que el costo es el 30% del valor de la enajenación. Eso tiene un costo presunto. O sea, que si usted vende, por ejemplo, escribe un libro y vende los derechos de autor de ese libro, podría, sin necesidad de nada más, tomar como costo de esa venta el 30% del valor por el cual lo vendió. No es una presunción de derecho, es una presunción de hecho, por lo tanto, se puede desvirtuar. Pues, si usted puede probar que sus costos son mayores, ¿cierto? Podría tomar más del 30%, pero ese 30% inicial no requiere de ninguna prueba, es una presunción que la DIAN se la acepta, usted simplemente podría tomar como costo el 30% y tributar sobre el 70% restante. La renta bruta en la enajenación de activos, de acuerdo con el artículo 90 del Estatuto Tributario, dice que sin perjuicio de lo previsto en este artículo, cuando el activo enajenado sea acciones o cuotas de interés social de sociedades o entidades nacionales que no coticen en bolsa de valores de Colombia o de una bolsa de reconocida idoneidad internacional, salvo prueba en contrario, se presume, por lo tanto es una presunción de hecho, no de derecho. Recuerden que las presunciones son de dos clases, de hecho y de derecho. Las de hecho aceptan prueba en contrario, las de derecho no. Las de derecho simplemente, la ley dice, se presume esto de derecho, entonces esa sí no acepta prueba en contrario. Pero en este caso, se presume que la enajenación, el precio de enajenación, no puede ser inferior al valor intrínseco incrementado en un 15%. Vea que aquí sí se está hablando de valor intrínseco, no de costo de adquisición. Entonces, usted tiene que tener cuidado cuando vende acciones, porque vea lo que está pasando aquí, que usted está llevando las acciones, las mantiene al costo de adquisición y las declara al costo de adquisición, pero cuando las vende, se presume que no las puede vender por menos de el valor intrínseco aumentado en un 15%. ¿Y el valor intrínseco qué es? Pues es el valor que tendría cada acción si dividimos el patrimonio contable de la sociedad entre el número de acciones en circulación. ¿Sí? Y el mínimo por el cual usted podría venderlas es un 15%. Esto es nuevo. Antes usted las podía vender por el valor nominal sin ningún problema. Pero ahora, si las va a vender por menos del 15% adicional al valor intrínseco, va a tener que probar las condiciones por las cuales ese precio es correcto. O, en caso contrario, va a tener que tributar sobre el valor intrínseco más el 15% independientemente del valor por el cual las haya vendido. Ese mismo tratamiento será aplicable a la enajenación de derechos en vehículos de inversión tales como fiducias, mercantiles o fondos de inversión colectiva, cuyos activos correspondan a acciones o cuotas de interés social de sociedades nacionales que no coticen en bolsa de valores o una de reconocida idoneidad internacional. O sea, si usted tiene una fiducia que no cotiza en bolsa y va a vender sus derechos fiduciarios, también tendría que hacerlo como mínimo por el valor intrínseco más un 15%. Si esa fiducia cotiza en bolsa, no tiene ningún problema, los vende por el valor que efectivamente tengan en el mercado y no tiene que probar nada diferente. Bien. El artículo 105, también modificado, dice cómo se realizan las deducciones, o sea, en qué momento se entienden realizadas las deducciones para los contribuyentes o para las personas obligadas a llevar contabilidad. En ese caso, las deducciones se entienden fiscalmente realizadas cuando corresponden a gastos devengados contablemente en el año o periodo gravable en que se cumplan los requisitos señalados en el estatuto. Pero algunos gastos, aunque se devengan contablemente, generan diferencias y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine
este estatuto. Entonces, por ejemplo, en las transacciones que generen intereses implícitos, ya hemos hablado de los intereses implícitos, de conformidad con los marcos técnicos normativos, o sea, con las NIF, para efectos de impuesto de renta y complementario solo se considera como deducción el valor nominal de la transacción, la factura o documento equivalente que contiene dichos intereses implícitos, es decir, no se divide la transacción entre intereses implícitos y costo, sino que se considera como deducción el valor de la factura. En consecuencia, cuando se venga la deducción por intereses implícitos, el mismo no será deducible. Entonces ahí va a generársele muy probablemente una diferencia temporal, ¿cierto? Y esa diferencia temporal le va a dar a usted, le va a generar a usted un impuesto de renta diferido, ¿sí? ¿Por qué? Porque los intereses implícitos se pueden generar en un periodo diferente que los que usted los está declarando contablemente o los está incluyendo contablemente. Entonces, un periodo fiscal diferente, un periodo contable diferente. Esa va a ser una diferencia que va a tener que conciliar y que va a tener que poderle explicar a la DIAN en caso de una revisión. Porque la DIAN, a usted le puede ocurrir, por ejemplo, que sus intereses sean más altos o más bajos, dependiendo del momento en que se causen los intereses implícitos o dependiendo de los intereses son a favor o en contra, ¿sí? Pero fiscalmente no inciden en nada. Sin embargo, si se modifica su utilidad, va a tener que contabilizar un impuesto de renta diferido que se causará o que se cancelará en el momento en que las dos transacciones se igualen. O sea, puede ser en un año, puede ser en 2 o puede ser en más. Las pérdidas que se generen por la medición al valor razonable, con cambios en los resultados, por ejemplo, en las propiedades de inversión, solo son deducibles cuando se enajene o liquide el activo, lo que suceda primero. Se enajena es que se vende, ¿cierto? Se liquida es que se cobra. Entonces, usted tiene, por ejemplo, un documento representativo de una inversión de renta variable. Entonces, pues hasta que no lo venda, no va a saber si realmente perdió, o hasta que no lo haga efectivo. Cuando se liquida a la madurez del título, usted puede ir por su dinero. En cualquiera de los dos casos, es en el único momento en que fiscalmente se genera la utilidad o la pérdida, aunque contablemente las normas lo van a obligar a hacer los ajustes al final de cada periodo, como mínimo, o en el momento en que usted descubre que el título cambió de valor. Los gastos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fecha incierta también solamente se van a reconocer fiscalmente cuando surja la obligación de efectuar el respectivo desembolso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una provisión para desmantelamiento de una fábrica que construí en un lote que no es mío, sino que es en arriendo. Entonces, esa deducción, contablemente, yo tengo que hacer la provisión para contar con el dinero suficiente para que en el momento en que tenga que hacer el desmantelamiento de esa fábrica, disponga de los fondos, ¿cierto? Las provisiones lo que hacen es retener dinero en la sociedad, en cambio de distribuírselo a los socios, ¿cierto? Entonces, se genera la provisión, eso permite que el dinero se quede en la sociedad y no se distribuya como dividendos, para que haya la disponibilidad en el momento en que lo necesite. Pero fiscalmente usted no puede tomar esa deducción, o sea, es un gasto no deducible. Por lo tanto, solamente cuando realice el pago, cuando vaya a desmantelar, por ejemplo, la fábrica, en ese momento es que usted está obligado a declararlo fiscalmente o tiene derecho a declararlo fiscalmente. Los gastos de actualización de pasivos estimados y provisiones solo son deducibles de la renta cuando surge la obligación de efectuar el desembolso con un monto y fecha cierto, sin ninguna limitación. Por ejemplo, obligaciones contingentes, una demanda laboral o una demanda comercial. Usted contablemente debe hacer la provisión, pero fiscalmente no se la aceptan
sino hasta el momento en que surge la obligación de efectuar el desembolso con una fecha y monto definitivo. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una sentencia que le obliga a pagar, en ese momento usted puede declararlo y sería deducible. En principio sería deducible porque recuerde que para efectos tributarios solamente son deducibles las provisiones o los gastos que tengan relación de causalidad con la renta. Entonces, si por ejemplo ese gasto es una demanda civil porque alguna persona que visitó la empresa se cayó, y esa demanda civil no tiene que ver nada con lo comercial, no tuvo ninguna relación de causalidad con la producción de renta, ese gasto no es deducible porque no tiene relación de causalidad, ¿cierto? Pero contablemente usted sí lo tiene que incluir porque contablemente sí es un gasto. Las deducciones de acuerdo con las NIFs se van a ser presentadas dentro de otro resultado integral, solamente tienen efectos fiscales cuando se pueden llevar al estado de pérdidas ganancias. Mientras se mantengan en el resultado integral, no tienen efecto fiscal. Bien, los gastos que no cumplan con los requisitos establecidos del estatuto de impuesto de renta van a generar diferencias permanentes. Quiere decir que esto no se va a igualar nunca. Y como no se va a igualar nunca, usted no tiene que generar impuesto diferido. Entonces, gastos, por ejemplo, como las deducciones por concepto de la aplicación del método de participación patrimonial, incluyendo las pérdidas de conformidad con los marcos técnicos normativos. O sea, cuando usted mide sus inversiones por participación patrimonial, que sería más o menos como medirlas al valor intrínseco, pero eso no tiene nada que ver con lo fiscal, porque recuerde que para efectos fiscales usted mantiene el costo de adquisición más las adiciones que haya pagado. El impuesto sobre la renta y complementarias y los impuestos no comprendidos en el artículo 115 del estatuto. Entonces, por ejemplo, impuestos como los prediales que no tengan, que no se hayan pagado o que no tengan relación de causalidad con la renta, pues no son deducibles, ¿cierto? Fiscalmente no los puede tomar como gasto, aunque contablemente los toma como gasto, y eso va a ser una diferencia definitiva porque nunca los va a poder recuperar fiscalmente hablando. Las multas, las sanciones, las penalidades, los intereses moratorios de carácter sancionatorio y las condenas provenientes de procesos administrativos, judiciales o arbitrales diferentes a los laborales con sujeción a lo previsto en el artículo 107 de este estatuto. Es decir, que si usted tiene una multa, por ejemplo, por extemporaneidad o por inexactitud, esas multas no son deducibles fiscalmente, son una sanción, son los intereses de mora de obligaciones tributarias no son deducibles porque son sancionatorios. Entonces usted no los puede presentar como una deducción. Y obviamente la distribución de dividendos pues es una deducción fiscal, contablemente pues disminuye su ingreso, su patrimonio, pero no afecta para nada el tema fiscal. Bien, en términos generales el artículo 107 establece que todas las expensas necesarias son deducibles. Entonces dice que las expensas realizadas durante el año o periodo gravable en desarrollo de cualquier actividad productora de renta que tengan relación de causalidad con las actividades que produjeron renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con la actividad, esas expensas son deducibles. Ahora, lo que usted gaste en actividades que no son productoras de renta o que no sean necesarias o que no sean proporcionadas a la actividad. ¿Y cómo se considera que son proporcionadas? Pues básicamente la proporcionalidad se determina con un criterio comercial, teniendo en cuenta la costumbre comercial, más las limitaciones fiscales
que correspondan, ¿cierto? Pero si comercialmente es un gasto que solo a usted se le ocurrió, eso no hace parte de la costumbre comercial, no sería un gasto necesario ni proporcional a la actividad. El inciso tercero de este artículo 107, que fue modificado en la ley 1819, dice que en ningún caso son deducibles las expensas provenientes de conductas típicas consagradas como delito sancionable a título de dolo. Luego, por ejemplo, todas las multas que le impongan por inexactitudes no son deducibles. La administración tributaria podrá, sin perjuicio de las sanciones correspondientes, desconocer la deducción que incumpla con esta prohibición, pero adicionalmente le envía copias a las autoridades que van a conocer de la comisión de los delitos, y si esa autoridad competente determina que la conducta que llevó a la administración tributaria a desconocer la deducción no es punible, es decir, no se puede penalizar, usted puede tomar en el año siguiente, al momento en que le definan, entonces puede imputarlo en el año periodo grabable en que se determine que la conducta no es punible, ¿cierto? Es decir, que la discusión pasa por una autoridad, y si la autoridad dice que sí la conducta se podía penalizar, usted perdió la deducción, pero si no la podía penalizar, tiene derecho a poderla recuperar. Obviamente, aunque este artículo no lo dice, imagino que pues, le tienen que reversar también las posibles sanciones que le hayan impuesto por haber utilizado unas deducciones que no eran deducibles. Bien, aquí hay unas limitaciones que me parecen interesantes y que son nuevas. El artículo 107.1 del Estatuto incluyó esta limitación que es bien importante porque es común en casi todas las empresas. Dice que las siguientes deducciones serán aceptadas fiscalmente siempre y cuando se encuentren debidamente soportadas, hagan parte del giro ordinario del negocio y con esta limitación, primero, mire, atenciones a clientes, proveedores y empleados, tales como regalos, cortesías, fiestas, reuniones y festejos. El monto máximo que se puede aceptar como deducción por la totalidad de esos conceptos, la suma de regalos, cortesías, fiestas, reuniones, festejos, agasajos para clientes, proveedores y empleados, no puede ser más del 1% del ingreso fiscal neto efectivamente realizado. Como esta deducción no dice que sea exclusiva para quienes llevan contabilidad, entonces, efectivamente realizado para quienes llevan contabilidad, pues sería lo devengado, ¿cierto? Con el principio del devengo, pero lo efectivamente realizado para quienes no llevan contabilidad sería lo efectivamente pagado. No pueden exceder del 1% del valor de los ingresos fiscales netos. Ingresos fiscales netos. No de los ingresos contables, sino de los ingresos fiscales. El máximo a deducir es el 1%, hay que tenerlo en cuenta. Los pagos salariales y prestacionales, cuando provengan de litigios laborales, serán deducibles en el momento del pago, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para la deducción de salarios. Entonces, por ejemplo, si a usted lo obligan a pagar unos salarios y reintegrar a un trabajador, usted puede deducir esos pagos realizados, pero tiene que cumplir con los aportes para fiscales y para fiscales que correspondan, o sea, retenciones en la fuente, aportes a la caja de compensación, lo que le corresponda, ¿cierto? Para que sea posible. Tengan cuidado con de las atenciones a clientes, que es muy común en las empresas, y esa limitación es bastante seria. Bien, exoneración de aportes. De esto habíamos hablado ayer ya. Tiene que ver con las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes del impuesto de renta y complementarios que pueden dejar de aportar sobre los salarios de las personas que individualmente consideradas devenguen hasta 10 salarios mínimos legales mensuales.
También las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de aportes al SENA, ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud, o sea, la parte del empleador, por los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero esto no aplica para las personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores. Menos de 2 son 1, ¿no? O 0. Entonces, si no tiene empleados, tiene que hacer aporte a la seguridad social. Y si tiene un empleado, también tiene que hacer aporte a la seguridad social. Si tiene 2 o más, ya no tiene que hacer aporte a la seguridad social en el tema de SENA y CBF y la parte del empleador, de salud del empleador. Los consorcios, vea, esta norma también es nueva y es importante, interesante, porque dice que los consorcios y uniones temporales y los patrimonios autónomos empleadores, en los cuales la totalidad de los miembros estén exonerados del pago de aportes. Es decir, si todos los que conforman el consorcio, la unión temporal, el joint venture, el contrato de cuentas en participación, lo que corresponda, que todos están exonerados porque todos son contribuyentes, básicamente, ¿cierto? Si todos están exonerados, entonces el consorcio también estaría exonerado del pago de aportes a la seguridad social en salud, SENA e ICBF, sobre los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales. Los empleadores y trabajadores que devenguen 10 salarios mínimos mensuales o más, sean o no sujetos pasivos del impuesto sobre la renta de complementarios, siguen obligados a realizar los aportes parafiscales en su totalidad. Y las entidades calificadas en el régimen tributario especial, ¿me están oyendo? Un minuto, a ver qué pasó. Ahora, me dices sí. Ahora, ¿estás grabando? Sí, ¿ya volvió? Ya. Ok. ¿Ahora se oye? Ok. Regresamos entonces. Las entidades que estén en el régimen tributario especial están obligadas a realizar los aportes parafiscales y cotizaciones de que tratan las parafiscales y los aportes a seguridad social. Por lo tanto, no estarían sujetos al CRE, pero sí están sujetos no están exonerados de aportes. Bien. Artículo 147 del Estatuto. Esto es bien interesante porque tiene que ver cómo se van a compensar pérdidas fiscales y cómo la compensación de pérdidas va a afectar la firmeza de las declaraciones. Se estableció que las sociedades pueden compensar las pérdidas fiscales con rentas líquidas ordinarias que obtengan en los 12 periodos grabables siguientes, sin perjuicio de la renta presuntiva. ¿Qué quiere decir eso? Que de todas maneras tienen que pagar como mínimo renta presuntiva. Y que las pérdidas que obtengan hoy podrían compensarlas con las utilidades que obtengan en los 12 periodos grabables siguientes. Ahora, los socios no pueden deducir ni compensar pérdidas de las sociedades contra sus propias rentas líquidas. Solamente lo puede hacer la sociedad con sus propias rentas líquidas. Las pérdidas fiscales que se originen en ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, o en costos y deducciones que no tengan relación de causalidad con la generación de renta gravable, no pueden ser compensadas con rentas líquidas del contribuyente, salvo las generadas en la deducción por inversión en activos fijos
de que hablábamos en el artículo 158.3 del Estatuto. El término de firmeza de las declaraciones de renta y sus correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales será de 6 años contados a partir de la fecha de su presentación. Pero recuerden que usted puede compensar pérdidas hasta 12 años después. Y a partir del momento en que compense las pérdidas, esa declaración tiene 6 años para quedar en firme. Ahora, si la pérdida se compensa en cualquiera de los 2 últimos años, o sea, en el año 11 o en el año 12 que tiene para compensar, el término de firmeza se extiende además 3 años adicionales. Quiere decir que si usted compensa una pérdida que obtiene en el año 2017, porque las del año 2016 van por aparte, esto opera desde el año 2017. Si usted compensa una pérdida que obtiene en el año 2017, tendría 12 años para compensarla, por lo tanto, hasta el año 2029. Pero si las compensa en el año 2028 o 2029, que sería en el año 11 o 12, se extiende 3 años más, o sea que se podría extender fácilmente hasta el año 2032. Así que puede ser que esos sean unos periodos realmente muy largos y hasta ese momento tendría la DIAN para revisar sus declaraciones. Las declaraciones en las que se liquide pérdida fiscal, ojo, una cosa es compensar una pérdida y otra cosa es liquidar una pérdida. Si usted simplemente liquida la pérdida pero no compensa nada, esa declaración queda firme en el mismo término que tiene para compensarla de acuerdo con las reglas del estatuto, es decir, en 6 años o en 12 años, dependiendo, o sea, de acuerdo a cómo la vaya a compensar, porque usted la puede compensar hasta en los 12 años siguientes. Si la pérdida fiscal se compensa en cualquiera de los 2 últimos años que el contribuyente tiene para hacerlo, se amplía 3 años más. Las declaraciones normales quedan en firme a los 3 años, cuando no tienen saldo a favor, cuando no, porque acuérdese que si tiene saldo a favor, los 3 años se cuentan a partir del momento en que pida la devolución o haga la compensación o haga el traslado a una declaración posterior. Lo que nosotros recomendamos es que si usted tiene un saldo a favor que no lo va a pedir, aproveche y lo ponga como un anticipo. Se genere un anticipo para el año siguiente, con lo cual su declaración no tiene saldo a favor, sino que queda en cero. Y entonces al quedar en cero, quedaría en firme a los 2 años. Pero si usted quedaría firme a los 3 años. Pero si usted deja un saldo a favor y lo traslada al año siguiente, entonces los 3 años se empiezan a contar a partir del momento en que presente la declaración en que lo trasladó. Es decir, estaría dándole un año más de vida a esa declaración. El término de firmeza de la declaración de impuestos sobre la renta de los contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia es de 6 años, no de 3, sino de 6. Y esos 3 o 6 de todas maneras se cuentan a partir de el momento en que la declaración vence, no el momento en que la presenta, sino si la presenta extemporánea es a partir del momento en que la presenta, pero si la presenta a tiempo es a partir del momento en que del vencimiento, independientemente, es que antes usted la presentaba 2 o 3 meses antes y contaba desde el momento en que usted la presentaba, ahora cuenta desde el momento del vencimiento, si no es extemporánea, o desde el momento en que la presentó, si es extemporánea. La declaración tributaria queda en firme dentro de los 3 años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar, si no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los 3 años contarán a partir de la fecha de presentación.
La declaración que presente un saldo a favor del contribuyente responsable, que era lo que me estaban preguntando, quedará en firme si 3 años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación, se entiende solicitud de compensación cuando usted traslada ese valor a favor a otra obligación, o cuando pide la devolución, o también cuando impute ese saldo a una declaración posterior, a una declaración a un periodo siguiente. En ese caso, a partir de ahí se cuentan los 3 años. Y también quedará en firme la declaración si vencido el término para practicar la liquidación de revisión, no le han notificado liquidación de revisión. Bien. Seguimos aquí mirando casos especiales, deducciones por intereses, artículo 117. El gasto por intereses será deducible en la parte que no exceda de la tasa más alta que se haya autorizado a cobrar a los establecimientos bancarios durante el respectivo año periodo gravable, certificado por la superfinanciera. Quiere eso decir que si usted está pagando intereses, por ejemplo, el año pasado creo que la tasa más alta era como el 32.5 efectivo anual. Y si usted estaba pagando el 40 o el 45, el exceso que pagó no puede ser tratado como costo ni capitalizado, simplemente es no deducible. El exceso que pague por allí, más arriba de la tasa máxima autorizada para cobrar a los establecimientos bancarios, usted lo asume como no tiene efectos fiscales. Aquí hay una norma que espero que ustedes recuerden, que es la de subcapitalización. La puse ahí un poco más borrosa para que la recuerden, ¿cierto? Que la norma que existía decía que sin perjuicio de los demás requisitos y condiciones consagrados en el estatuto, para que proceda el gasto por intereses, el contribuyente por impuesto de renta solo podrá deducir los intereses generados con ocasión de deudas cuyo monto total promedio correspondiente al año gravable no exceda en más de 3 veces el patrimonio líquido del contribuyente a diciembre 31 del año anterior. Entonces, si el patrimonio líquido del contribuyente del año anterior era 100 millones, los intereses máximos que puede deducir son los que correspondan a obligaciones hasta por 300 millones. Si debe 400, 500 o 600, el resto de obligaciones que pasen de 300 millones, en el caso que les estoy comentando, no serían deducibles. Esa era la norma de subcapitalización. Se adiciona el parágrafo 5 a este mismo artículo, que dice que lo dispuesto en este artículo no se aplica a intereses generados con ocasión de créditos otorgados por entidades vigiladas por la superfinanciera cuando el contribuyente del impuesto de renta y complementarios sea un operador de libranzas y esté sometido al régimen de regulación prudencial por parte de la Superintendencia de Sociedades. Es decir, que si su actividad es ser operador de libranzas y está sometido al régimen de regulación, puede deducir los intereses a pesar de que la relación no sea 1:3, sino pueda ser 1:4, 1:5, 1:10. En ningún caso, lo establecido en este parágrafo será aplicable a créditos otorgados por los vinculados del exterior, ni a créditos otorgados por entidades localizadas en jurisdicciones no cooperantes, que también son dos términos que se acuñaron en esta reforma y que vamos a mirarlos más adelante. Pero básicamente lo que se está buscando es que es evitar esos acuerdos entre vinculados para generarse unos rendimientos, por encima de las normas legales. Bien, el artículo 122 limita las deducciones por costos y gastos pagados en el exterior
y dice que no pueden exceder del 15% de la renta líquida del contribuyente, calculada antes de descontar estos costos y deducciones pagados en el exterior. Pero, ojo, esos costos y deducciones son los que no corresponden a estos conceptos que vamos a enumerar. Aquellos en los cuales es obligatoria la retención en la fuente. Entonces, si usted está pagando al exterior costos y deducciones que están sujetos a retención, esos no entran dentro de la limitación del 15. Los contemplados en el artículo 25 que hacen referencia a ingresos que no son de fuente nacional. Como no son de fuente nacional, usted puede pagarle y no pasa nada. Por ejemplo, los operadores de turismo le pagan a las agencias y le pagan a los hoteles y le pagan a las aerolíneas, y esa limitación no existe porque esos son ingresos que no se consideran de fuente nacional, cuando son servicios que se prestan fuera de Colombia, ¿no? No me refiero a los pasajes nacionales. Los pagos o abonos en cuenta por adquisición de cualquier clase de bienes corporales, es decir, si lo que usted está comprando es un bien, no está limitado al 15% de la renta líquida. Los que se incurren en cumplimiento de una obligación legal, como por ejemplo los servicios de certificación aduanera. Entonces, si usted está obligado legalmente a hacer el pago, no importa si es más del 15, no pasa nada. Y los intereses sobre créditos otorgados a contribuyentes residentes en el país por parte de organismos multilaterales de crédito tampoco entran en esa limitación del 15. Pero el resto de deducciones, como los gastos de viaje, como los gastos de hotel, como las atenciones y todos los demás servicios que usted pague en el exterior, no pueden exceder del 15% de la renta líquida antes de tomar esas mismas deducciones. Y en lo que exceda es no deducible. No puede tomarlo ni como costo ni como deducción y por lo tanto le va a generar una diferencia permanente en su declaración de renta. No le va a afectar tampoco el impuesto de renta diferido. Costos y gastos en el exterior, artículo 123, dice requisitos para que proceda. La parte de arriba es lo que decía la norma. Dice que si el beneficiario fuera una persona natural extranjera o una asociación de extranjeros sin residencia en el país o una sociedad sin domicilio en Colombia, la cantidad pagada o ganada en cuenta solo es deducible si se acredita la consignación del impuesto retenido en la fuente, más las remesas en los casos que todavía existen, y se cumpla con las regulaciones previstas en el estatuto cambiario. Lo adicionado dice que procede como deducción los gastos devengados, el devengo es causación, ¿no? Los gastos devengados por concepto de contratos de importación de tecnología, patentes y marcas en la medida en que se haya solicitado ante el organismo oficial competente el registro del contrato dentro de los 6 meses siguientes a la suscripción del contrato. Si se modifica, la solicitud de registro se debe hacer dentro de los 3 meses siguientes a la modificación. Entonces, usted tiene, para que esos pagos por concepto de importación de tecnología o por pago de patentes y marcas o por uso de patentes y marcas sean deducibles, tiene que registrar el contrato en el organismo oficial competente. Habrá que mirar cuál es el organismo oficial competente, ¿cierto? Pero lo que la ley dice es que si el contrato no está registrado entre los 6 meses siguientes, no son deducibles los pagos que haga. Y que si hace alguna modificación, tiene 3 meses para registrarla, porque si no, a partir de ahí tampoco serían deducibles los pagos que haga. Los pagos a jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición o a entidades pertenecientes a regímenes tributarios especiales. Entonces, no son constitutivos de renta de costo ni de deducción, no serán constitutivos de costo ni de deducción los pagos o abonos en cuenta que realice personas naturales o jurídicas, o sea, cualquier persona, o cualquier otro tipo de entidad, es decir, cualquier persona, constituida, localizada o en funcionamiento en jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición o a entidades pertenecientes a regímenes preferenciales que hayan sido calificados como tales por el gobierno colombiano, salvo que se haya afectado la retención en la fuente y por concepto de impuesto de la renta cuando haya lugar.
Sin perjuicio de lo previsto en el régimen de precios de transferencia, lo previsto en este artículo no les será aplicable a los pagos o abonos en cuenta que se realicen con ocasión de operaciones financieras registradas ante el Banco de la República. O sea, esta limitación solamente es si no está registrado en el Banco de la República o si no se hace la retención en la fuente. Bien. El leasing. ¿Cómo quedó el leasing? El leasing o arrendamiento financiero se considera leasing o arrendamiento financiero si cumple cualquiera de estas condiciones, ¿no? Independientemente de cómo lo llame. Usted lo puede llamar arrendamiento operativo porque acuérdese que hasta hace unos años existía la posibilidad de tomar un leasing financiero y también un leasing operativo. Eso ya desapareció y actualmente hay o leasing, que es un tipo de arrendamiento financiero, o arrendamiento operativo. Solamente ya no existe el leasing financiero y el leasing operativo. Básicamente existe uno solo. Entonces, ¿cuándo hay leasing? Cuando al final del contrato se transfiere la propiedad del activo al arrendatario, es decir, que tiene usted un contrato de arriendo con opción de compra. Si al final del contrato tiene derecho a comprar, eso es leasing, llámelo como quiera. Cuando el arrendatario o locatario tiene la opción de comprar a un precio que sea suficientemente inferior al valor comercial en el momento en que la opción de compra se ejerza, de modo que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que la operación va a ser ejercida. Entonces, el leasing típico tiene generalmente una opción de compra del 5, del 10 o del 20%, lo que hace atractivo comprar el bien al final del contrato de leasing. Lo que estamos haciendo entonces es ir pagando como parte del arrendamiento el valor del bien para que al final nos lo vendan por un precio reducido. Si ese precio es suficientemente reducido, eso es un leasing. Llámelo como lo llame. Cuando el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación. Entonces, si usted tiene un vehículo y lo toma en arrendamiento a 15 años o a 10 años, independientemente de que al final ejecute o no una opción de compra y independientemente de que no le transfieran al final, eso se tendría que tomar como un leasing porque el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo y de acuerdo con este artículo 127 del Estatuto Tributario, eso es leasing. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es menos del equivalente al valor comercial del activo del contrato. Entonces, si yo voy a pagar 50 cuotas de $1.000.000, por ejemplo, y al traerlas al valor presente, eso me da 20 millones. Y dice que al inicio del arrendamiento, ese valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento es al menos equivalente al valor comercial. Si ese es más o menos el valor comercial del activo, 20 millones, eso es leasing, póngale el nombre que le ponga al contrato. La DIAN podrá evaluar la esencia económica del contrato para comprobar si corresponde o no a una compra financiada. Y finalmente, la última condición, cualquiera de estas, no tienen que cumplirse 5, con una sola que se cumpla, ya es un leasing, ya es un arrendamiento financiero. Cuando los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes. Los contratos de leasing internacional se someten a las mismas reglas. Entonces, cuando se cumple cualquiera de estos contratos, llámelo como lo llame, para efectos fiscales eso se llama leasing financiero. Entonces, ¿cómo se trata el leasing financiero? Al momento de la celebración del contrato, el arrendador debe reconocer un activo por arrendamiento financiero por el valor presente de los cánones de arrendamiento, más la opción de compra, más el valor residual, en caso de que tal valor exista. Y debe incluir en sus declaraciones de renta la totalidad de los ingresos generados por el contrato de arrendamiento. Para tal efecto se entiende por ingreso
los ingresos financieros provenientes del activo en arrendamiento, así como los demás ingresos que se deriven del contrato. Todos los ingresos van a ser ingresos para él y él va a declarar no el activo, no la existencia del activo en sí, sino un activo correspondiente al valor presente de los cánones de arrendamiento. Es un leasing por cobrar, es un leasing, o sea, lo que va a declarar no es que tiene un bien, sino que tiene un leasing que equivale al valor presente de los cánones de arrendamiento más la opción de compra. El arrendador del activo, según el artículo 127.1 del Estatuto Tributario, le hará el tratamiento de acuerdo a la naturaleza del mismo y reconocerá como ingreso el valor correspondiente. Ah, bueno, pero aquí estamos hablando del arrendamiento operativo, ¿no? Sí, el arrendamiento operativo. ¿Qué es un arrendamiento operativo? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿a quién se le ocurre qué es el arrendamiento operativo? Si ya miramos qué es el arrendamiento financiero o leasing, ¿cuál será el arrendamiento operativo? El que no es leasing, ¿de acuerdo? O sea, solamente cualquier arriendo que no se pueda calificar como un leasing es un arrendamiento operativo, llámelo como lo llame, no importa. Lo puede llamar leasing si quiere, pero si no cumple las condiciones para tratarse como un leasing, es un arrendamiento operativo. O sea, todo lo que no es leasing es arrendamiento operativo. ¿Cómo se trata? El arrendador del activo le da el tratamiento de acuerdo a la naturaleza del mismo, es decir, de acuerdo al arrendamiento operativo. Reconoce como ingreso el valor de los cánones que recibe, y si el valor del arriendo incluye muebles, perdón, si el valor del arriendo incluye un terreno, pues tiene que excluir la parte que no es depreciable del terreno. Es decir, él tiene unos ingresos por arrendamiento, tiene unos costos por depreciaciones, el activo es suyo, él le va a dar va a declarar ese activo por el valor razonable o por el valor que corresponda de acuerdo con las NIF, y va a declarar los ingresos y va a declarar los costos por depreciación, etc. Es un arriendo común y corriente. El arrendatario, entonces, va a reconocer como un gasto deducible todo el canon de arrendamiento que pague y no reconoce ningún activo ni ningún pasivo. ¿Sí? Es que el bien no es suyo. En cambio, en el leasing se entiende como que el bien sí es suyo, o sea, actúa como propietario del bien, básicamente, por eso lo declara como un activo. En cambio, en el arrendamiento operativo, no tiene un activo, solamente tiene unos gastos y va pagando los contratos de arriendo, va pagando las cuotas de arriendo mensualmente. Los contratos de arriendo o leasing con opción de compra y los contratos de arrendamiento operativo que se hayan celebrado antes de la vigencia de la ley 1819 se tratan como se venían tratando hasta que se termine. O sea, esto vale para los contratos de arrendamiento que se hagan a partir del 1 de enero del año 2017. Otra opción es el retroarriendo o leaseback. El leaseback es cuando yo tengo un bien, por ejemplo, un edificio, y al hacer un leaseback, lo que voy a hacer es vendérselo a una compañía de leasing para que la compañía de leasing luego me lo dé a mí en arrendamiento financiero. Entonces, en este caso, lo que dice la norma, artículo 76 de la ley 1819, también se modificó el artículo 127 del Estatuto Tributario y dice, en los contratos de retroarriendo o leaseback hay dos operaciones diferentes. Una que es la venta del activo, era mi activo, se lo vendía a la compañía de leasing. Y dos, un arrendamiento financiero, que es el que me hace la compañía de leasing a mí ahora. El arrendamiento posterior va a tratarse como, hemos visto, como arrendamiento financiero, si cumple las condiciones, es decir, que se debe declarar el valor del activo, que se va a pagar
parte de la cuota se aplica, a ver, en el momento en que firmo un contrato de leasing, declaro un activo y declaro un pasivo por el valor presente de las cuotas de leasing que voy a pagar. Y mensualmente voy a aplicar una parte al capital, o sea, voy a ir disminuyendo ese pasivo por cuotas de leasing y el resto lo voy a llevar como un costo financiero. El contrato de retroarrendamiento debe cumplir dos condiciones. Que el proveedor del bien, objeto de arrendamiento, y el arrendatario del bien sean la misma persona. Por eso se llama leaseback, ¿sí? Es arrendar hacia atrás. Es yo vendo el bien para que me lo arrienden. Entonces, yo soy el proveedor del bien y yo soy el arrendatario del bien. Si estas dos condiciones no se cumplen, no hay leaseback. Habría un convenio de leasing probablemente o un contrato de arrendamiento operativo. Pero para que se pueda considerar leaseback, tiene que el proveedor, o sea, quien vendió el bien y quien lo toma en arriendo debe ser la misma persona. Y la segunda, que el activo objeto del arriendo tenga la naturaleza de activo fijo para el proveedor. O sea, si no era activo fijo, no hay leaseback. Si yo tenía un bien que no era activo fijo, sino que era un bien mantenido para la venta, ahí no hay leaseback, ahí hay leasing. Hay dos operaciones, una de venta y una de leasing. Este tratamiento aplica a todas las modalidades contractuales que cumplan con los elementos de esencia del contrato de arriendo, independientemente de cómo lo llamen las partes. Ojo, aquí entra este artículo que es interesante, que es el artículo 139 del Estatuto Tributario, que habla de la depreciación de bienes usados. ¿Y por qué lo metimos aquí en el leaseback? Porque es que cuando yo vendo un bien usado y lo recompro, lo voy a depreciar. Recuerde que en el leasing financiero, usted actúa como propietario del bien. Usted, que es el que tomó el bien en leasing, actúa como propietario del bien. Entonces, además, tiene derecho a depreciarlo. Pero la ley ha dicho que la depreciación de bienes usados, caso del leaseback, yo vendo un bien usado y lo recompro. ¿Cómo se hace la depreciación de bienes usados? Entonces dice que cuando se adquiere un bien que haya estado en uso, el adquiriente, en este caso el que toma el retroarriendo o el leaseback, puede calcular razonablemente el resto de vida útil probable para amortizar el costo de adquisición. Pero teniendo en cuenta que la vida útil que calcule más la vida útil que le había transcurrido a ese activo en los dueños anteriores, con los propietarios anteriores, la suma de los dos no puede ser inferior a la vida útil del activo nuevo contemplada en el reglamento, contemplada en el estatuto tributario. Es decir, si por ejemplo estamos hablando de un vehículo que se va a depreciar a 10 años y y el propietario inicial lo depreció 2 años y yo hago un lease, luego lo tenía yo y hago un leaseback y entonces para depreciarlo no le puedo tomar, por ejemplo, 3 o 4 años porque los 3 o 4 años más los 2 da 5 y la vida útil del bien deberían de ser 10. Entonces, como mínimo, la vida útil transcurrida en los propietarios anteriores más el propietario nuevo debe dar la vida útil mínima del activo. Ahora, esto no solo es válido para los leaseback, también cuando se compra un bien usado. Cuando usted compra un bien usado, también lo puede depreciar en un periodo de tiempo que sumado al tiempo que lo tuvo el propietario anterior, sume por lo menos la vida útil del activo nuevo de acuerdo con el reglamento. Bien. La ley ha dicho, en el artículo 134, en el artículo 80 de la ley 1819, que modificó el artículo 134, dijo que los métodos de depreciación son los que establezca la técnica contable. Pero van a ver cómo esto es solo una afirmación que no tiene mayor importancia ni mayor sentido, porque a pesar de que dice que son los que establece la ley, las normas contables, más adelante empieza a hacer excepciones y entonces no son los que establecen las normas contables,
sino los que establecen las normas contables, pero ajustados a la legislación fiscal. Luego, esta aseveración contenida en el artículo 134 del Estatuto Tributario no es tan cierta. ¿Cuáles son los bienes que se pueden depreciar? Son las propiedades, planta y equipo, las propiedades de inversión, los activos intangibles, los activos tangibles que se generan en la explotación y evaluación de recursos naturales no renovables, con excepción de terrenos, que no sean amortizables. No son depreciables los activos movibles. Ya dijimos que activos movibles para efectos tributarios son solo el inventario y los demás activos que tenga la empresa, los llamados los inmuebles, básicamente, y los activos tangibles se consideran activos fijos. Ojo, inventarios incluye también, por ejemplo, un inmueble mantenido para la venta, no necesariamente solo inventario de materias primas o inventario de mercancías para la venta, ¿cierto? Cualquier activo que se esté manteniendo para la venta, o sea, que se tenga en existencia, pero con el interés de venderlo, una máquina, un carro, un edificio, una oficina, una fábrica, un lote, pasarían a ser parte del inventario, no de los activos fijos. Bien, miren la limitación que le puso la ley a la depreciación. Dice que usted puede depreciar de acuerdo a las normas contables, ¿cierto? Y dice pero dice que la limitación de la deducción por depreciación para efectos de impuesto de renta y complementarios, la tasa de depreciación a deducir anualmente será la establecida de conformidad con la técnica contable, siempre y cuando no exceda las máximas determinadas por el gobierno nacional. O sea, no es la técnica contable, sino la técnica contable comparada con esta, pero máximo puede ser esta. El gobierno nacional reglamentará las tasas máximas de depreciación, las cuales deben ir entre el 2,22 y el 33%. Pero, entonces dice, en ausencia de dicho reglamento, se aplicarán las siguientes tasas anuales sobre la base para calcular la depreciación. Es decir, que si el gobierno nunca reglamenta, estas son las máximas que usted puede depreciar. Construcciones y edificaciones, el 2,22% es el máximo. Acuérdese que usted viene de una contabilidad que con GAAP, con las General Accountant Acceptance Principles, las normas de contabilidad generalmente aceptadas que regían en Colombia, usted depreciaba construcciones y edificaciones a 20 años, depreciaba inmuebles a 10, vehículos a 5, computadores a 3, y resulta que el 2,22% de construcciones y edificaciones da como 45 años, 47 años de vida útil del activo. Entonces, usted que venía depreciando un activo, un inmueble a 20 años, va a tener que empezar a depreciarlo no al 5%, sino al 2,22% como máximo. Y si era una flota aérea que también normalmente estaba depreciándola al 20% anual, la va a tener que empezar a depreciar al 3,33%. Y un tren o un equipo de transporte, ¿sí? Por ejemplo, el equipo de transporte, un carro que usted lo depreciaba normalmente a 5 años, al 20% anual, ahora lo va a tener que depreciar al 10%. Y los muebles y enseres que los depreciaba al 10%, bueno, esos más o menos quedaron iguales. Los equipos médicos al 12%. El equipo de computación que usted lo depreciaba normalmente al 33% en 3 años, ahora lo va a tener que depreciar al 20%, o sea, en 5 años. Y es muy probable que antes de que usted lo termine de depreciar fiscalmente, el equipo sea obsoleto y lo haya tenido que cambiar. Generalmente un computador en términos reales tiene una vida útil inferior a 5 años, pero usted tiene que depreciarlo a 5 años fiscalmente. Así lo haya dado de baja contablemente, ¿sí? Porque usted lo máximo que puede deducir es el 20% anual, ¿sí? Entonces, estas tasas
de depreciación van a ser muy importantes, aunque por ahora no están reglamentadas, ¿cierto? Ese es el máximo y probablemente sea algo muy parecido a lo que salga en el reglamento. Bien, ¿qué es la vida útil? Pues básicamente es la misma definición que siempre hemos tenido. Entonces, para efectos de impuestos sobre la renta y complementarios, la vida útil es el periodo durante el cual se espera que el activo rinda beneficios económicos futuros para el contribuyente. Esto es básicamente una aproximación a las NIF, ¿cierto? Pero resulta que las NIF dicen esto y lo aplican, mientras que las normas fiscales dicen esto, pero aplican otra cosa. Por lo cual la tasa de depreciación fiscal no necesariamente coincide con la depreciación contable. La vida útil de los activos depreciables deberá estar soportada para efectos fiscales por medio de, entre otras cosas, como estudios técnicos, manuales de uso e informes. También son admisibles para soportar la vida útil de los activos documentos probatorios elaborados por un experto en la materia. Ojo, todo eso sirve si usted va a aplicar una tasa menor que la máxima que le dice la DIAN. Si no, no sirve, porque independientemente de cualquier cosa, la tasa que aparece ahí es la máxima. Cuando usted deprecia por componentes, en el caso de que usted realice una depreciación de elementos de propiedad, planta y equipo, de acuerdo con la técnica contable, la deducción por depreciación para efectos del impuesto de renta y complementarios no puede ser superior a la depreciación o alícuota permitida en el estatuto o en el reglamento para el elemento de propiedad, planta y equipo en su totalidad. En NIFs, usted puede depreciar los componentes de acuerdo al uso, al desgaste, lo que sea, pero aquí usted tiene que compararlo con coger todos los componentes y sumarlos y mirar si eso es un equipo, entonces el equipo máximo podría depreciar el 10% anual, entonces la sumatoria de todas las depreciaciones de todos los componentes no puede dar más del 10% anual. Lo demás no es deducible. Y entonces le generaría una diferencia temporal que le afectaría el impuesto diferido. Ok, las deducciones por depreciación no deducibles porque excedan los límites establecidos en este artículo o en el reglamento, en el año o periodo durable generan una diferencia que va a ser deducida en los periodos siguientes hasta completar la vida útil del activo. En todo caso, la recuperación de esa diferencia anualmente no puede exceder el límite establecido en este artículo o en el reglamento calculado sobre el costo final a menos el valor residual del activo. Lo cual quiere decir que si usted va a depreciar a más tiempo del que a menos tiempo del que fiscalmente le corresponde, porque su activo, por ejemplo, realmente se deprecia más rápido, pero fiscalmente no puede exceder de las tasas que estamos hablando ahí o de las que determina el reglamento. La depreciación de inversiones en infraestructura que trata el artículo 4 de la ley 1493 se van a depreciar en línea recta en un periodo de 10 años, lo cual las excluye de la aplicación de lo previsto en el artículo 140, las tasas esas que acabamos de ver. Ok, esto, la depreciación de bienes usados, ya lo hemos visto. Depreciación acelerada para fines fiscales. Recuerde que antes usted podía depreciar aceleradamente algunos bienes, por ejemplo, los bienes de menos de $1 millón de pesos los podía llevar al gasto prácticamente de inmediato. Y los bienes, y algunos bienes usted los podía depreciar en 3 años a la tasa del 33%, lo que le generaba un impuesto de renta diferido y lo compensaba con los años siguientes. Ahora la norma cambió y dice que usted puede acelerar la depreciación hasta en un 25% del valor que le correspondería de depreciación normal, siempre y cuando el bien se utilice diariamente por lo menos 16 horas diarias y proporcionalmente en fracciones superiores, siempre y cuando esto se demuestre. Es decir, que si usted, las tasas de depreciación corresponden normalmente a cuotas, a horas de trabajo, a jornadas de trabajo de 8 horas al día. Si usted lo usa 16 horas, tiene derecho a aumentar hasta un 25% la depreciación.
lo cual diría que si usted lo usara 24 horas al día, podría aumentar otro 25, un 50%, y lo proporciona de acuerdo a las horas que le corresponda. Pero no lo puede usar para los bienes inmuebles, porque los bienes inmuebles básicamente no hay forma de decir que usted los usa 24 horas al día porque los bienes ahí están y están expuestos todo el tiempo. Entonces solamente es para máquinas. El valor residual es el que llamamos aquí valor de recuperación. Y sí, efectivamente sí se toma, porque la depreciación se hace sobre el valor del activo menos el valor residual o el valor por el cual podría llegar a venderse en el futuro, ¿sí? El valor que puede tener en el futuro. Efectivamente, solo se puede depreciar el resto del activo. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. Más deducciones. Deducciones por amortización de inversiones. Para efectos del impuesto de renta, las inversiones de que trata el artículo 74.1 del Estatuto Tributario son deducibles de acuerdo con estas reglas. Bueno, pero esto es lo mismo. Esto es lo mismo que habíamos hablado antes de gastos pagados por anticipado, desembolsos de establecimientos. Sí, esto básicamente ya es lo mismo. También esto. Ok. El artículo 143 habla de que son deducibles lo correspondiente a amortización de intangibles. Entonces dice que los intangibles son deducibles en la proporción que se indica en este artículo cuando corresponden a inversiones necesarias realizadas para los fines del negocio o actividad, si no lo fueren de acuerdo con otros artículos del capítulo y que sean distintos a inversiones en terrenos. Se entiende por inversiones necesarias en activos intangibles, las amortizables por un sistema, los desembolsos efectuados o devengados para los fines del negocio o actividad susceptibles de demérito, o sea que se van gastando, y que de acuerdo con la técnica contable deben reconocerse como activos, es decir, para que se reconozcan como activos tienen que ser susceptibles de generar un ingreso en el futuro para el propietario. Para su amortización, los activos intangibles a que refiere este artículo se hará en los siguientes términos. La base de amortización será el costo de los activos intangibles determinados. Repítele la base, porque... La base de amortización es el costo de los activos intangibles, determinado de acuerdo con lo que habíamos visto aquí. Y el método de amortización será determinado de conformidad con la técnica contable, ¿sí? Pero siempre y cuando se fue la conexión, siempre y cuando la alícuota anual no sea superior al 20% del costo fiscal. Entonces, volvemos aquí a lo mismo. La ley 1819 habla de que se debe aplicar la técnica contable, pero no se aplica la técnica contable. Se aplica la técnica contable siempre y cuando se ajuste a lo fiscal, si no, prevalece lo fiscal. Lo cual quiere decir, todo esto les va a mostrar a ustedes que realmente es bastante necesario y bastante práctico tener una contabilidad fiscal y una contabilidad comercial. Chat, ¿qué pasó? Que me devuelva un poquito en qué. ¿En la presentación, en la explicación o en qué? Creo que solamente en la parte que se perdió la que fue pedacito. A ver, sí. No. Bueno, no sé qué parte te perdiste, pero
Pero lo que estoy diciendo aquí es que la amortización de intangibles, de lo que nos está diciendo el artículo 143, es que mínimo se va a hacer en 5 años, ¿sí? Porque la alícuota anual no puede ser superior al 20%. Entonces, si usted la hace en más de 5 años, no tiene problema, puede usar lo que contablemente le corresponda. Pero si la técnica contable, si sus estimaciones de sus estudios muestran que lo va a hacer en 3 años, contablemente lo va a hacer en 3 años, pero fiscalmente en 5, lo cual le va a generar otra diferencia entre lo contable y lo fiscal y le va a generar un impuesto de renta diferido, porque va a tener que pagar más impuesto ahora que lo va a recuperar adelante cuando pueda tomar las deducciones que no puede tomar en este momento. Bien, en caso de que el intangible sea adquirido mediante contrato y en este se fije un plazo, su amortización se hará línea recta en partes iguales por el tiempo del mismo, pero siempre y cuando no sea inferior al 20%, no sea superior al 20%. Quiere decir que si usted compra un intangible a 3 años, igual le toca amortizarlo fiscalmente a 5, porque no puede exceder el 20%. Los gastos por amortización no deducibles, porque exceden el límite del 20%, en el año periodo grabable generan una diferencia que será deducible en los periodos siguientes, al término de la vida útil del activo intangible, sin exceder del 20% del costo fiscal del activo por periodo grabable. Es decir, que en ningún caso usted puede tomar más del 20% del intangible por año, independientemente de las condiciones. Yo diría que los intangibles que se vienen amortizando, se podrían seguir amortizando como vienen, porque pues ya son anteriores, ¿sí? Y la ley no puede ser retroactiva, la ley tiene que regir de aquí hacia adelante. Sin embargo, pues habría que considerar si la diferencia justifica ponernos a pelear con la DIAN, si de pronto estás haciendo una amortización que da 2 o 3 puntos más, eventualmente es un poco mejor reconsiderarla y tomar fiscalmente solo el 20% para no tener ese tipo de problemas. Bien, deducción por deudas de dudoso o difícil cobro, artículo 145. Mire, dice que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad pueden deducir las cantidades razonables que fije el reglamento como deterioro de la cartera de dudoso o difícil cobro. He resaltado el hecho de que sea para contribuyentes obligados a llevar contabilidad, porque esto no opera para contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad. Me imagino que ya se dieron cuenta por qué. Porque los contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad no tienen cartera. Por lo menos no tienen cartera comercial, ¿cierto? Que es la que permite hacer provisiones. Y no tienen cartera comercial porque su contabilidad es de caja. Entonces solamente contabilizan aquello que reciben, los ingresos que reciben, los costos que pagan, movimientos de dinero. Por lo tanto, esta norma, artículo 145, solo es aplicable para contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad. Ahora, no se puede considerar como cartera de difícil cobro deudas contraídas entre sí por empresas o personas económicamente vinculados o por los socios para con la sociedad o de la sociedad para con los socios. Esas no tienen derecho a una deducción por deudas de dudoso o difícil cobro ni a contabilizar provisiones. Serán deducibles para las entidades sujetas a inspección y vigilancia de la superbancaria las provisiones de cartera y las provisiones del coeficiente de riesgo. Esas no tienen problema porque están vigiladas por la superintendencia bancaria. Asimismo, son deducibles las provisiones realizadas en el año sobre bienes recibidos en dación en pago, también para las entidades vigiladas por la superintendencia bancaria, porque para los demás no. Si cualquiera de ustedes recibe un bien en dación en pago, no tiene derecho a efectuar estas provisiones, porque solo son para bienes recibidos en dación de pago y en contratos de leasing que deben realizarse conforme a normas vigentes. No obstante, no son deducibles los gastos por concepto de provisión de cartera cuando exceden de los límites requeridos por la ley y la regulación prudencial respecto a las entidades sometidas a la
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, o cuando sean voluntarias, incluso si media una sugerencia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Es decir, cuando no son obligatorias sino voluntarias, no tienen efectos fiscales. Bien, artículo 154, pérdida en la enajenación de plusvalía. No sé si tienen claro el concepto de plusvalía. Plusvalía es la diferencia entre lo que usted paga por un conjunto de activos y lo que valen realmente los activos. Entonces, si usted compra una compañía, cualquiera que sea, y paga 100 millones y al inventariar los activos valen 80, los activos reales que tiene. Los otros 20 son la plusvalía o lo que correspondería como al fondo de comercio, al goodwill de esa empresa. Y entonces, ese sería más o menos el concepto de plusvalía. Con sujeción a las limitaciones previstas en el estatuto, la pérdida originada en la enajenación de este intangible tiene el siguiente tratamiento. Si se enajena como activo separado, no será deducible. O sea, usted no puede vender la sola plusvalía, y si la vende, fiscalmente puede perder, no pasa nada. Y si la vende como parte de otro activo en el marco de una combinación de negocios, entonces sí es deducible. Es decir, si usted vuelve a vender la compañía que compró, pero esta vez el comprador se da cuenta de que los activos no valen 100 sino 80 y le paga 80, usted pierde 20. En ese caso, como lo vendió como una combinación de activos, tiene derecho a deducir esa pérdida. Ahora, el artículo 176 es importante, por eso lo dejé así grandísimo. Todos los gastos que no sean susceptibles de tratarse como deducción no pueden ser tratados ni como costo ni capitalizados. Es decir, que lo que no es deducible tampoco es capitalizable, tampoco se puede tomar como costo. Al fin y al cabo, el costo es otra forma de afectar las utilidades, ¿cierto? Los costos cuya aceptación esté restringida no pueden ser tratados como deducción. Los gastos no aceptados fiscalmente no pueden ser tratados como costos ni se pueden capitalizar. O sea que eso generaría una diferencia permanente en términos fiscales y no afectaría el impuesto diferido. Bien, vamos a terminar con este artículo, que es el artículo 158, que habla de deducción por donaciones e inversiones en tecnología y desarrollo de tecnología. Y es interesante porque normalmente las donaciones habían dado derecho a descuentos tributarios, es decir, a restar parte de la donación como directamente del impuesto de renta. Pero aquí se van a tratar como deducciones, lo cual hace que al tomarlas como deducciones las pueda restar el 100% del pago realizado, de la inversión realizada. El artículo 158 dice que las inversiones que realicen en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de acuerdo con criterios y condiciones señaladas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en el COMPES, mediante la actualización del documento COMPES 3834 de 2015, serán deducibles en el periodo gravable en que se realicen, lo cual no excluye la aplicación del descuento de que trata el artículo 257 del Estatuto Tributario cuando se cumplan las condiciones allí previstas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto le puede dar derecho a un descuento y además a una deducción. ¿Sí? Entonces, es interesante y por eso algunas empresas deciden hacer inversiones en compañías que desarrollan tecnología y hacen esas donaciones, porque es que recuperan más del 100% de lo que invierten, ¿cierto? Porque recuperan una parte como, digamos, el 100% como deducción, tradicionalmente pueden recuperar una parte como descuento del impuesto de renta. El mismo tratamiento será aplicable a las donaciones que se realicen por intermedio de las instituciones de educación superior o del ICETEX, dirigidas a programas, becas y créditos condonables aprobados por el Ministerio de Educación Nacional que beneficien a estudiantes de estrato 1, 2 y 3. El gobierno va a reglamentar esto, pero es interesante porque es un buen estímulo para que las empresas hagan algo social
dentro de sus campañas de responsabilidad social empresarial con unos beneficios interesantes, porque tienen derecho a deducirlo y en algunos casos además a tener un descuento, lo cual puede ser bastante bueno. Bien, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios de Ciencia y Tecnología e Innovación definirá anualmente el monto máximo total de la deducción prevista en este artículo y el descuento establecido en el artículo 56 del Estatuto Tributario, así como el monto máximo anual que individualmente pueden solicitar las empresas como deducción y descuento por inversiones o donaciones, de que trata el parágrafo 3 del artículo 56, efectivamente realizado en el año. Y el gobierno va a definir por reglamento el porcentaje específico del monto máximo total de deducción. Entonces, esto se va a reglamentar anualmente de acuerdo a cómo vayan las circunstancias. Es probable que suba un poco, o que baje un poco, o que se pongan los límites, pero puede ser muy interesante para efectos de determinar ayudas para las empresas, digamos, para que las empresas, por un lado, hagan sus programas de responsabilidad social, beneficien a estratos 1, 2 y 3, por ejemplo, o beneficien desarrollos de tecnología, pero a su vez serán beneficiados con ahorros importantes de impuestos. Bien, por hoy vamos a cerrar hasta aquí. Mañana vamos a hablar de renta presuntiva, que es otro tema bien interesante. Espero que esto es un poco ladrilludo, pero es que si ustedes se dan cuenta, en realidad la reforma tributaria afectó cerca de 590 artículos del Estatuto Tributario. Entonces, pues básicamente es casi imposible, si lo queremos mostrar todo, no hacerlo de una forma que pues, tengamos que mirar casi que artículo por artículo. Y me parece interesante hacerlo de esta manera porque eso nos lleva a que como no todo aplica a cada uno de nosotros, pero de pronto algo nos aplica. Y entonces nos damos cuenta de que este artículo en particular me aplica y pues bueno, me voy al detalle, por eso le he puesto aquí el número del artículo para que si alguno aplica a ustedes, pues se vaya al detalle en el Estatuto Tributario y lo mire un poco más. Bueno, no sé si tienen preguntas. Una pregunta. Nosotros entregamos un certificado al final, claro que sí, un certificado de participación. ¿Sí? Necesitamos información. Necesitamos pedirles un favor a todos. A través del correo, con el mismo que les mandamos el enlace, nos envían los datos de a quién facturamos con el número del NIT, cédula o lo que corresponda. Si es una empresa o si es una persona que tiene RUT, nos tendrían que adjuntar una copia del RUT. Y también necesitamos que nos digan cómo quieren que les expidamos la certificación, a nombre de quién, con el trato que quieran, si lo quieren señor, doctor, señorita, doña, don, como les parezca, no tengo ningún inconveniente. Pero me parece importante que por favor nos lo envíen. ¿Alguna pregunta? Sí, mañana vamos a enviar vamos a colgarlas, yo creo que las vamos a colgar en un sitio porque realmente son presentaciones bastante grandes. Voy a intentar enviárselas por correo, vamos a ver si les llegan bien. Y si no, las colgamos en la web y les damos el enlace para que las bajen. No hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, por hoy creo que entonces terminamos. La capacitación de ayer ya la subimos a YouTube. No hemos podido, incluso enviamos los enlaces, pero parece que no funcionan. Voy a verificar porque ese es un enlace que envía directamente a YouTube. Voy a verificar cómo les puedo enviar un enlace diferente, pero ya está en YouTube los videos de la conferencia de anoche. Entonces espero mañana en el curso de la mañana poderles informar.
Por YouTube no quedan públicos, por YouTube los estamos poniendo privados y compartiéndolos con ustedes. Por eso quizá fue que molestó un poquito, pero vamos a ver, yo prefiero que sean privados de todas maneras, y si no, si no los colgamos en el sitio web nuestro sitio, los compartimos de alguna manera. Entonces vamos a ver si lo podemos solucionar mañana. Muchas gracias a todos, espero que pasen una buena noche, que descansen, y nos vemos mañana. Llegamos a la misma, es el mismo enlace, misma hora, entonces hasta mañana.